Muy buenas tardes. Más de 150 líderes empresariales, entre ellos de Google, Intel, IBM, Goldman Sachs o Blackstone, respaldan en una carta enviada a la Casa Blanca el nuevo plan de estímulos fiscales de Joe Biden de 1,9 billones de dólares y que la Cámara de Representantes planea votar y aprobar este mismo viernes. Los inversores continúan mostrando cautela, pendientes de los bonos y a la espera de la secuela de los mensajes de Jerome Powell hoy en el turno del Senado. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que vienen a esta hora en positivo, aunque con cautela todavía en los mercados y con cierta fragilidad en el sentimiento, a la espera de la segunda parte de los mensajes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hoy ante el Comité de Asuntos Bancarios del Senado, en medio de la fuerte incertidumbre sobre si la economía puede acelerarse en exceso gracias a las vacunas, pero al mismo tiempo provocando una subida de la inflación por encima de lo deseado, es decir, efectos colaterales, y generar presión al Banco Central para que retire estímulos o suba tipos antes de lo planeado. Un temor que vienen anticipando una curva del rendimiento que se ha ampliado a máximos desde 2014 y el rally reciente en los rendimientos de los bonos, constatando que las expectativas de inflación y de tipos van sin duda en aumento. Powell ya consiguió ayer, eso sí, levantar ánimos y convencer a los inversores de que aunque se espera efectivamente, constataba el presidente de la Fed, que el PIB repunte, la inflación, decía Powell, sigue siendo suave y la recuperación del mercado laboral lenta, lo que hace que de momento sigan necesitando mantener, y durante el largo tiempo, decía, un largo camino queda para conseguir los objetivos, ese soporte de su política ultra expansiva que sin duda ha sido el soporte vital claro que ha mantenido con vida a la economía y a los mercados desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. El problema es que los datos han empezado a ser robustos, como vimos ya en las ventas minoristas de enero, y eso que todavía no han llegado los ingentes estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares que previsiblemente darán otro impulso adicional a la recuperación. Un plan de ayudas que siguen perfilando en la Cámara de Representantes, que planea ya votar este próximo viernes y que incluye medidas como el famoso cheque de $1.400 a los ciudadanos, $400 semanales para los desempleados, subida del salario mínimo a $15 por hora, nuevos préstamos respaldados para las empresas o ingentes fondos para la lucha contra el COVID y las vacunas, unos estímulos con los que llegó como gran promesa el nuevo presidente Joe Biden debajo del brazo a la Casa Blanca y que han sido respaldados por los principales líderes empresariales del país. En este caso, en una carta firmada por más de 150 presidentes, altos ejecutivos de grandes compañías norteamericanas, entre las que figuran nombres como Google, Intel, IBM, Goldman Sachs, Blackstone, American Airlines o United Airlines, y enviada a la Casa Blanca, han escenificado el apoyo de los negocios a las propuestas de Biden para luchar contra la pandemia y dar soporte a la economía. Una carta que ha sido adelantada por la CNN y en la que han pedido además también el apoyo bipartisano a unas ayudas que consideran esenciales. Sin duda, grandes expectativas en ese plan de estímulos fiscales, pero que al mismo tiempo también genera, en este caso, pues temor a que podamos ver un sobrecalentamiento, ya sea en la actividad económica, que seguramente se da por hecho, pero sobre todo con ese efecto colateral sobre la inflación que puede sin duda generar temor ante el hecho de que la Fed se vea presionada pues a retirar estímulos, ese tan temido tapering, o incluso subir tipos de interés antes de lo esperado, tal y como parece empezar a anticipar el mercado. Ya hemos visto cómo las probabilidades del mercado han adelantado esa expectativa de subidas de 1/4 de punto hasta finales de 2022 frente a la visión central del organismo, ese dot plot, que de momento sigue manteniendo esa orientación de la política monetaria de que no habrá subidas de tipos al menos hasta finales del año
2023 y que sin duda, lógicamente, pues está esa divergencia generando temor en los mercados financieros. También hemos tenido en las últimas horas declaraciones por parte del líder de los demócratas en el Senado, Schumer, diciendo que siguen en el camino de conseguir que esos estímulos fiscales vean la luz antes de la fecha límite que se habían impuesto del 14 de marzo. Sin duda, todos los focos vuelven a estar puestos en el presidente de la Fed, en Jerome Powell, en ese discurso que va a ofrecer a las 4 de la tarde, esta vez ante el Comité de Asuntos Bancarios del Senado, y que seguiremos, por supuesto, como siempre, en tiempo real aquí en Audiomercados. En el lado del virus sigue la confianza de fondo en las vacunas, con la mirada puesta en la reunión que finalmente va a ser este viernes del Comité de la FDA norteamericana para revisar la vacuna de Johnson & Johnson. Sin duda, donde están puestas buena parte de las esperanzas, porque al ser de una sola dosis, sin duda puede permitir una aceleración en la administración de vacunas, en la inmunización de la población. Estamos conociendo ya ese briefing que ha publicado previo hace apenas unos instantes el propio regulador del medicamento estadounidense, la FDA, con ese análisis detallado sobre la vacuna y que es previo a dicha aprobación. El comité se va a reunir finalmente el viernes, se esperaba que fuese mañana, pero finalmente va a ser el viernes, está comunicando la FDA, y en el que constata, por un lado, esos datos de efectividad previamente publicados del 66% para proteger del contagio frente al virus y del 85% para prevenir enfermedad severa contra el COVID. Dice además el staff de la FDA en ese documento sobre esa vacuna de Johnson & Johnson que el análisis sobre la seguridad de la vacuna da soporte a un perfil de seguridad favorable con respecto a la vacuna. Por lo tanto, en principio, todavía, lógicamente, no tiene esa aprobación de uso de emergencia, que será el viernes, la decisión que llegará en este caso sobre ese comité, pero dice que no hay cuestiones ni preocupaciones específicas de seguridad antes de esa, o que supongan un problema en principio para esa posible autorización de uso de emergencia de esa vacuna, por lo que en principio se prevé vea la luz, consiga esa luz verde para su aplicación este próximo viernes por parte de la FDA. Desde luego, ese análisis previo es favorable en la cuestión de seguridad a la utilización de dicha vacuna. Como decíamos, futuros que de momento vienen en positivo. En este caso, recuperando posiciones gracias, como ya vimos ayer, gracias a ese mensaje que dejó Jerome Powell de confianza a los inversores, de que van a mantener su política ultra expansiva y de que de momento la inflación es suave, pese a las dudas que estamos viendo en los mercados en las últimas jornadas, y que había provocado además esa oleada de fuertes ventas en la renta variable y esa rotación de activos hacia de sectores, desde el sector tecnológico hacia sectores más defensivos. Estamos viendo cómo el SP500 había registrado esa peor racha de pérdidas, 5 sesiones consecutivas en negativo en más de un año, y estamos viendo hoy cómo pues de momento, después del cierre finalmente ayer en positivo, pese a las duras caídas por momentos para el SP500, de momento los futuros avanzan un 0,41%, un 0,21% los del Dow Jones de Industriales y un 0,75% los del Nasdaq 100. En el mercado de divisas, el dólar index a esta hora está plano en las 90,14 unidades. Hay que destacar también que el Bitcoin está experimentando un importante rally hoy, volviendo a recuperar los $50.000, de hecho está por encima de los 51.000 después de comentarios positivos hoy del fondo, de la gestora del fondo ARK Investment, Cathie Wood, diciendo que es muy positiva sobre el Bitcoin, y también después del anuncio de inversiones por parte de Square, $170 millones en Bitcoins. Y el petróleo, por su parte, después de las caídas que registraba esta pasada noche, después de ese primer incremento de los inventarios de crudo por parte de la industria norteamericana en 5 semanas de caídas provocadas por esa disrupción de suministro por la ola de frío del Ártico que ha afectado sobre todo a Texas, después de ese primer incremento de los suministros en 5 semanas, veíamos caídas para el petróleo, pero ha ido rebotando poco a poco con fuerza, y a esta hora está en máximos intradía el Brent sumando 1,5 puntos porcentual, $65,48, y el crudo americano 1,31% arriba en 62,45. En el plano corporativo, hoy de nuevo con resultados trimestrales, la cadena de tiendas de productos para el hogar Lowe's Companies ha batido previsiones, beneficio por acción de $1,33 frente a $1,21, sube un 2,2% en premarket.
Market. La compañía de servicios petroleros HollyFrontier, sin embargo, ha anunciado pérdidas trimestrales más abultadas de lo esperado. Pérdidas de $0,73 frente a $0,71 esperados, está cayendo más de un punto porcentual. Office Depot ha presentado beneficios, en este caso por debajo de expectativas, $0,34 frente a los $0,65 esperados. Resultados también de la compañía energética Exelon, que ha superado previsiones, sube un 2% en premarket, de hecho, beneficio por acción de $0,76 frente a los $0,70 esperados. Y en el lado contrario también vemos hoy a la cadena de grandes almacenes TJ Maxx, que ha sufrido una fuerte caída de ventas y también de beneficio por acción por la pandemia y el cierre forzoso de tiendas, que le ha obligado a mantener cerradas temporalmente 690 tiendas, principalmente en Europa. Beneficios de $0,27 frente a los $0,81 de hace un año. Suspende además orientación para todo el ejercicio y está cayendo en premarket más de 3 puntos porcentuales. Y hoy tenemos que hablar también de operaciones corporativas. Icon ha anunciado la compra de uno de sus rivales, PRC Health, por $12.000 millones. Crearán líder mundial de servicios de salud. La operación se va a combinar entre efectivo y acciones y llega después de que Icon haya anunciado además resultados del cuarto trimestre por encima de previsiones. Beneficio por acción de $1,90 frente a los $1,83 esperados. Más operaciones corporativas, en este caso hablamos de desinversión de activos en el sector petrolero. ExxonMobil, el gigante norteamericano, ha anunciado que vende sus activos de extracción de petróleo en Reino Unido y en el Mar del Norte. Va a hacer caja, en concreto por $1.000 millones. Y por último, una operación de compra. El fabricante de software y compañía tecnológica Autodesk ha anunciado la compra de la compañía de servicios tecnológicos Innovyze por un valor de $1.000 millones. Y un último apunte, la cadena de farmacias CVS Health ha anunciado que va a suministrar la vacuna en otros 6 estados norteamericanos. En concreto va a anunciar, o va a añadir, mejor dicho, a su lista de vacunación a los estados de Alabama, Arizona, Florida, Luisiana, Ohio y Pensilvania. Como decíamos, futuros en positivo y de hecho podríamos decir que en máximos de sesión, gracias a esa expectativa de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos para este viernes. Se espera la votación en el Congreso, también a que la FDA de momento ha publicado ese informe positivo con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, paso previo para su aprobación para uso de emergencia este próximo viernes, y también gracias a que Jerome Powell ha conseguido recomponer algo los ánimos de los inversores, manteniendo que pese a ese temor a la inflación va a seguir manteniendo su política ultracomodaticia, ese soporte vital que ha mantenido con vida a la economía en la lucha contra la pandemia. ¡Feliz sesión!